Hola, muy buen día. Mi nombre es Selene de Los Ángeles López Olivera Florio. Me encuentro realizando mi actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Actualmente estoy en el grupo número 50 de Prepa en línea CEP con nuestra asesora Nayeli Meléndez. En esta actividad ayudaremos a Margarita a disipar sus dudas para comprender un poco de la tabla periódica y sus aplicaciones. Así que en este mismo momento comenzaremos con la presentación. Estructura de la tabla periódica. Familias. Las familias son columnas verticales en la tabla periódica que comparten propiedades químicas similares debido a su configuración electrónica. En la tabla periódica, un periodo es básicamente cada fila, como bien observamos en esta imagen. Los elementos en una fila comparten algo importante. La capa de afuera, llamada capa de valencia, tiene la misma energía. Otras cosas como el peso del átomo, si es más bien metálico o no, su tamaño, y así van cambiando poco a poco a medida que nos desplazamos a lo largo de la fila. Es como una especie de patrón que podemos seguir cuando miramos a través de la tabla. La tabla periódica se divide en familias que comparten propiedades químicas similares, como los alcalinos, alcalinotérreos y metales de transición. Además, las familias de antínidos y metales de transición interna, cada una con características únicas. Tabla periódica, periodos. Horizontal. Los periodos son filas horizontales en la tabla periódica indicando el número de capas electrónicas de los elementos. Cada uno de sus 7 periodos representa un nivel de energía diferente. Además, dentro de la tabla periódica, cada fila tiene un nombre chiquito, el cual es el periodo. Los elementos en una fila comparten algo importante. La capa más afuera, llamada capa de valencia, tiene la misma energía en todos ellos. Otras cosas como el peso del átomo, sin más, como el metal o no, o su tamaño así, van cambiando poco a poco mientras nos movemos de la fila. Es como seguir una especie de camino o regla a medida que avanzamos con ese mismo periodo. Clasificación por número atómico. Los elementos se clasifican de forma ascendente según su número atómico, lo que permite ordenar en la tabla periódica de manera estructurada, que es la cantidad de protones en el núcleo de un átomo. Así que cuando hablamos de un átomo neutro, significa que tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Entonces, en estos casos, el número de electrones es igual a lo que llamamos Z. Esta Z se vuelve útil para descubrir cómo están distribuidos electrónicamente los elementos. Es como una especie de clave que nos ayuda a entender la configuración de electrones en un átomo neutro. Denominación de símbolos químicos. La determinación del símbolo. Los símbolos químicos de los elementos se determinan generalmente por las primeras letras de su nombre en latín o griego, seguidas de letras adicionales si es necesario. Masa atómica e importancia. Concepto de masa atómica. La masa atómica representa la masa promedio de los átomos de los isótopos de un elemento, siendo un dato relevante para comprender su comportamiento químico y físico. Esto más que nada quiere decir que es un número que nos da una idea general de la masa de los átomos de ese elemento. Clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Por qué es tan importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Importancia de clasificar. La clasificación permite comprender las propiedades y comportamientos químicos de los compuestos, facilitando su estudio y aplicaciones en diversos campos. Los compuestos orgánicos e inorgánicos tienden a exhibir diferentes propiedades químicas y físicas. Por ejemplo, los compuestos orgánicos suelen tener puntos de ebullición y fusión más bajos en comparación de los inorgánicos. Como bien podemos observar en esta imagen 3 ejemplos orgánicos y 3 ejemplos inorgánicos,
En el ejemplo de los orgánicos está la glucosa, el metano, el ácido acético, y en los inorgánicos nos encontramos con el cloruro de sodio, el óxido de zinc y el ácido sulfúrico, representados por sus propios elementos ya compuestos. Importancia en la vida diaria. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica en tu vida diaria? Relevancia cotidiana. La tabla periódica es una herramienta fundamental que me proporciona un marco organizado para entender la química de los elementos. Su conocimiento puede ser valioso en diversas áreas de mi vida diaria. Comprenderla me permite entender mejor cómo interactúan los diferentes elementos químicos en mi entorno diario, desde la composición de los alimentos hasta los productos de limpieza y medicamentos. Por último, presento todas mis fuentes de consulta con imágenes de consulta. Así es que muchísimas gracias por su atención. Excelente día.